Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Es la primera sesión que vamos a tener de preintroductoria a lo que será probablemente luego el curso de Token Engineering, que se hará en anglosajón. Y nada, como somos uno de los partners de Token Engineering, pues hemos decidido un poco también participar un poco en estas primeras sesiones de difusión un poco de todo lo que es, todo lo que es este área de conocimiento y también un poco de lo que está haciendo Token Engineering. Bueno, Token Engineering, para los que no lo conozcáis, es uno de los grupos, yo creo que es el grupo de referencia a día de hoy de diseños económicos relacionados con tokens, ¿vale? Lo que se llama criptoeconomía, ¿vale? Que realmente, pues ahí realmente Token Engineering, está T-Academies, bueno, es como una especie de ecosistema en torno a todo esto. Una parte es de open source, otra parte es como si dijéramos una iniciativa que sigue siendo muy abierta porque es casi todo público, pero que también luego tiene sponsorship para pues, profundizar en retos que se proponen a la comunidad. Y lo que trata de alguna manera todo este grupo, este ecosistema, es de que todo el conocimiento que se ha ido de alguna manera descubriendo de manera, digamos, experimental, pues se vaya de alguna manera asentando en research, en papers y en una serie, como si dijéramos, de conocimiento básico de toda esta área de conocimiento, ¿vale? Realmente, como veréis, siempre que lo describen, lo que son diseños económicos de estos sistemas, pues realmente tienen que ver con un montón de áreas, por lo cual siempre hablan de que los perfiles realmente no necesariamente tienen que ser a veces técnicos o tampoco, por ejemplo, a veces economistas, sino que tratan un poco de todo porque tiene que ver, pues, tanto de cosas de modelización tipo industrial, hasta cosas con temas de optimización, teoría de control, también con temas de, por supuesto, de programación. Y vamos a ver qué parte del curso está relacionado con aprender herramientas también que puedan hacer esas simulaciones. Pero hay una parte muy buena también que tiene que ver con teoría de juegos, porque al final hay mucho también estos diseños económicos de cómo al final de alguna manera la comunidad o el ecosistema responde a este tipo de incentivos, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas de psicología, de behavioral finance, de política a veces, porque también estamos hablando a veces de DAOs, de gobernanza y por supuesto también tiene mucho que ver también, lo veremos al final con temas legales y temas éticos, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, es una área de conocimiento muy amplia porque realmente estamos diseñando como si dijéramos prácticamente diseños de incentivos y esos incentivos pues aplican a comunidades, ¿no? Entonces, por eso, bueno, empezamos con una serie de artículos que tratan un poco de ir recogiendo los conceptos que se van a tratar luego en el curso y que nos permitan de alguna manera también profundizar precisamente un poco todo este tipo de áreas que toca este conocimiento. Entonces, no sé si alguien no lo conocía antes o que tiene alguna pregunta, pero bueno, es muy amplio realmente y como digo, va desde modelización muy matemática y muy industrial de modelos que se modelizan ya a nivel de ingeniería hasta cosas un poco más reflexivas de ética, de intentar entender un poquito cuáles son los actores de cada sistema y de diseño un poco de incentivos para intentar que esos incentivos acaben de alguna manera provocando una serie de resultados que muchas veces pues no son así. Y de hecho, bueno, hay muchos test que se han hecho y se hacen de incentivos porque inicialmente se pensaban que podían ser de una forma y luego han acabado de otra, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la idea y para ello pues vamos a tener sesiones todos los lunes en principio hasta septiembre. Creo que a partir del 14 ya empiezan a presentar el máster. Aún así, estos grupos, que hay más, por cierto, si queréis uniros a algún grupo más que no sea el de castellano, pues hay bastantes grupos. Hay algunos en Nueva Zelanda, el de Italia es muy potente, también República Dominicana, y luego tenemos algunos en UK
y unos en India. Este en concreto también está gestionado por personas muy potentes dentro de esta comunidad. Esta comunidad lleva tiempo, yo llevo relación con ella más o menos de hace yo diría que hace 2 años cuando entré en contacto por primera vez y bueno, pues ahora intentando un poco dedicar más tiempo porque creo que tiene mucho sentido lo que están haciendo y que creo que puede ayudar mucho a los proyectos que tenemos, que habitualmente se lanzan un montón de proyectos con poco estudio de lo que se diseña, ¿no? O con poco. También es verdad porque tampoco no está todo tampoco muy pautado, no hay un conocimiento como si fuéramos muy aterrizado ya en libros y cosas. Bueno, pues vamos, no sé si alguien ha leído el artículo que se propone. Bueno, todos estos artículos van a estar colgados en el grupo de español. He ido colgando un poco todos los artículos que se van a hacer y traduciéndose al español, ¿vale? Porque la idea también un poco es que ayudemos un poco facilitemos a la gente todavía que no tiene tanta estructura como es el inglés, con el inglés, que es también mi caso. Pero bueno, intento defender lo posible. Y para que tengamos también quizá conversaciones un poquito más densas en castellano, que yo creo que esto siempre conversar en tu idioma te permite tener, sobre todo a mí que no tengo la capacidad de tener conversaciones tan densas en inglés, pues hacerlo. Entonces, bueno, el primer artículo es que viene de un artículo también del original, por si los que queréis leer el original, que a veces las traducciones, pues, no son, es complicado a veces traducir exactamente lo que quieren decir, algunas palabras. Pues es este, de Trent McConaughey, que es el que de alguna manera que propone un poco este artículo que nos viene bueno, a poner de manifiesto algunas cuestiones que son interesantes de discutir. No sé si alguien lo ha leído, un poco para hacer un poco de conversación y qué le ha parecido. Ya vamos a ir contando parte por parte. ¿Nadie se anima? ¿O nadie lo ha leído? Estoy metiendo grupo. Bueno, si no lo habéis leído, en cualquier caso, voy a introducir un poco lo que es el artículo. ¿Vale? Pero sí que os aconsejo que cuando vengamos a esas sesiones lo leamos un poco porque probablemente las podemos apreciar un poco mejor. ¿Vale? A ver, Bueno, pues el artículo que a mí me costó un poco traducirlo es: ¿pueden volverse las blockchains locas? ¿No? El término realmente es go rogue, que en algún momento lo he llegado a traducir por incorrectas o hacia algo políticamente malo o políticamente incorrecto. Pero bueno, viene a decir muchas cosas. Y una de las cosas con las cosas que empieza, que me parece que es interesante, es que dice que estas redes públicas pueden conseguir que la gente haga cosas, ¿no? Porque los incentivos realmente son muy poderosos, ¿vale? O sea, el crear sistemas de incentivos realmente, bueno, pues ha demostrado, yo creo que gran parte un poco de lo que hemos visto en cripto son básicamente sistemas de incentivos que han dado con diseños que realmente han permitido hacer escalar, por ejemplo, redes como la de Bitcoin a niveles de seguridad antes no vistos en el mundo. Y eso ha sido básicamente en parte por los diseños de incentivos. Entonces, no sé muy bien si queréis aquí comentar algo, porque por estas sesiones la idea es que vayamos comentando un poco todos estas frases y qué opináis un poco de esta parte de incentivos. Venga. Necesito que colaboremos en esta conversación porque estas sesiones son un poco para compartir un poco estas reflexiones. ¿Alguien quiere levantar la mano? Señores, alguien que se anime.
Jesús, yo de verdad no tengo conocimiento de lo que estás preguntando y haré la tarea para la siguiente sesión. Disculpa. Bueno, pero aunque no tengáis conocimiento, es un poco, la idea es un poco hablar de realmente que, o sea, dentro de lo que conocéis de blockchain o de cripto, ¿cómo entendéis un poco, o sea, o cómo creéis que los incentivos juegan? O sea, de alguna manera, ¿qué os inspira un poco este tipo de, de afirmaciones, ¿no? No sé si, Franklin, coincides conmigo en que gran parte un poco de lo que se está diseñando a día de hoy son sistemas de incentivos. Sí, definitivamente eso es así. De hecho, fíjate, yo creo que al final, dependiendo un poquito de cuáles sean los incentivos, hemos visto, no sé si habéis visto, que ha habido muchas veces que esos incentivos, cuando estaban mal diseñados, han hecho, por ejemplo, que el DeFi 1.0, con un montón de estrategias de incentivos a veces excesivos, pues atrajera una serie de agentes de muy corto plazo. Es correcto. Y de hecho, a veces, por ejemplo, han sido incentivos que no han creado valor para el proyecto y sin embargo han creado un valor eh, como si dijéramos muy cortoplacista. Pero ¿qué pensáis un poco, o sea, qué incentivos creéis o qué cosas se han diseñado que creéis que han sido potentes de incentivos en lo que hayáis visto un poquito de cripto? Por ejemplo, la Uniswap versión 3 me parece que tiene una mecánica de incentivos muy interesante porque al final hace que sea sustentable mantener la fees como parte de lo que quienes aportan liquidez a los pools van a recibir, ¿no? Entonces, por ese lado, esa modalidad considero que es bastante positiva para el ecosistema, ya que muestra una madurez y muestra que se piensa a largo plazo en mantener la plataforma funcionando, ¿no? Aquí es una cosa muy interesante, Franklin, y a veces los incentivos pensamos que tienen que ser puramente tokens que te entregan por hacer cosas. De hecho, no sé si viste que Uniswap empezó con una estrategia de incentivos que luego quitó, pero es verdad que hay otro incentivo que es el hecho de que hay negocios financieros donde nos han permitido ser parte de ese negocio financiero. O sea, creo que lo que dices tú, incentivos, es al final dar liquidez, que era algo que antes hacían agentes muy especialistas en el sistema financiero, pues ahora se ha convertido en algo que es muy rentable. Y ese ha sido un incentivo que ha hecho que mucha gente a día de hoy deje liquidez ahí, ¿no? Y que el sistema cripto en general sea un sistema que está dando liquidez a cosas que en el mundo tradicional tendrían poca liquidez, ¿no? Así Entiendo que es, te refieres a eso, ¿no? así es, así es. De hecho, fíjate, es muy interesante porque antes uno cuando tenía un activo no tenía ningún incentivo a hacer nada más cuando tú invertías en una acción, pues tampoco le podías sacar mucho más partido que tener la parada. Y sin embargo, ahora esto te da oportunidad, estando en un activo, poder dar liquidez con ese activo y sacar una rentabilidad adicional. Claro, claro, claro. Y fíjate que son incentivos que realmente no son incentivos puramente de tokens, ¿no? Que es lo que estamos habitualmente pensando cuando son incentivos. No sé si queréis Venga, añadir alguna cosa más. venga, le doy un poco, os ayudo un poco. O sea, el término incentivo no obligatoriamente tiene que ser solo positivo. También puede ser un mecanismo de ¿cómo se dice? Incentivar determinada actitud. Que al final, todo este mecanismo de incentivos lo que te está generando, lo que provoca es una acción-reacción en el token holder, ¿no? Entonces te permite adaptar el sistema económico de una manera dinámica. Para mí ese es el gran valor de este ecosistema, ¿no? El que incluso si añadimos inteligencia artificial con determinados parámetros, te puede adaptar pues, cualquier curva de incentivación, vamos a decir así, o de mejora o de optimización del proceso, ¿vale? En temas de, yo qué sé, en activos financieros, en activos más tradicionales.
Entonces, a mí es la vuelta de tuerca que me parece muy, muy interesante. Ese doble sentido, el incentivo positivo y el Mira, correctivo, vamos a decir así. me parece muy interesante más esto algo que lanzas porque fíjate, esta es una de las diferencias fundamentales que tiene Proof of Work con Proof of Stake. Claro, Proof of Stake tiene slashing, o sea, es decir, precisamente el hecho de tener, o sea, el hecho de poder tener esa rentabilidad implica dejar también activos como si dijéramos, bloqueados, que pueden utilizarse para penalizarte si realmente intentas, como si dijéramos, hacer trampas en el sistema, ¿no? Y eso es realmente importante porque al final, eh, una de las cosas que se dicen es que realmente los sistemas de Proof of Stake tienen más capacidad de defenderse de un ataque que el de Proof of Work. Porque el de Proof of Work, por ejemplo, no tiene o sea, no tiene, como si dijéramos, capacidad de penalizar, ¿no?, al que intenta hacer trampas. Sí, apuesta más, o sea, por decir así, apoyaría más la volatilidad, ¿no? Que es otra de las cosas que a mí el Proof of Stake creo que va a generar, espero, una cierta reducción en la volatilidad del precio de los activos. Y efectivamente, lo que estás comentando, para mí el tema del engagement es fundamental, ¿vale? Al final, si una persona deja de, por decir así, de sentirse atraído por mayores rentabilidades en distintos proyectos y apuesta más por el valor subyacente que hay, al final es una apuesta a medio plazo, ¿no? Y quizás esto es lo que hace que los proyectos puedan salir del punto en el que están ahora mismo en este bear market y que consoliden. Entonces, me parece muy buena reflexión. Sí, esos incentivos son realmente importantes y a veces también se tienen que definir. O sea, cuando hablamos de incentivos es positivos y negativos, porque realmente son lo que hacen de alguna manera que evitan un poco que realmente haya ciertas conductas que vayan contra el sistema y se penalicen, ¿no? Y eso también es muy interesante. O sea, siempre creo que los incentivos van en un lado y otro y por eso muchas veces también es importante que haya sistemas que definan, como si dijéramos, ese capital que uno tiene que dejar bloqueado, que es al final la forma de penalizarte, ¿no? En nuestro caso, o sea, hemos estado trabajando alguna cosilla, porque claro, al final los datos son abiertos, en el sentido de las wallets que participan de un protocolo, sabemos cuáles son y sabemos cómo han interaccionado con el protocolo, ¿no? Si imaginar que estas wallets son de sangre caliente, vamos a decir así, y les entra el FOMO y de repente compran en momento estampida y venden en momento de crisis, ¿no? Entonces, lo que nos permite también el conocer el comportamiento a través de inteligencia artificial o simplemente de visualización de datos de estas wallets es poderles penalizar de una manera independiente y concreta o mejorarles esa actividad. Y eso también me parece muy, muy interesante. Eso a día de hoy no existe. Tú compras acciones del Santander, vamos a decir así, y es café para todos. En cambio, esta oportunidad que nos generan estas capas y esta nueva infraestructura tecnológica es muchísimo más hiperpersonalizable. Y a mí esto creo que da muchísimo juego. Nosotros estamos haciendo alguna tentativa en este sentido. No sé si queréis comentar algo más, aparte. Esta parte, fíjate, me parece muy. O sea, de hecho, o sea, la parte también, por ejemplo, la que se hablaba también, estamos viendo muchos como los airdrops también intentan incentivar, o incluso, por ejemplo, ahora también con NFTs, no sé, he visto que intentan de alguna manera buscar modelos de reputación. Porque a veces es complicado realmente identificar, ¿no?, cuáles son las personas que están más ayudando o cuál no. Y otros modelos también de reputación intentan también, bueno, ir viendo quién es el que más. Y de hecho hay muchos airdrops, como digo, que intentan a día de hoy filtrar mucho cuáles son los usuarios que tienen que tener más beneficio, ¿no?, por otorgar esto ahora. Sí, esta parte, o sea, hay poquitos proyectos que lo están haciendo todavía, pero para mí es como el gran océano azul a explorar y a trabajar, porque yo creo que esa minería de datos públicos da mucho juego. Sobre todo porque si consigues al final que tu empresa o tu proyecto aplique incentivos correctos y desincentivos correctos, vas a tener un montón de gente aportando un montón de valor a tu proyecto. Y al final, cuando hablamos de esto de la economía esta de la ownership, al final estamos hablando de alguna manera de que la gente cada vez más va a tener, como decíamos, incentivos que generalmente suelen estar
dados como parte de ese proyecto, o sea, empiezan a ser como propietarios en cierto sentido de esos proyectos y en base a sus incentivos, ¿no? Entonces, pues tener un montón de en torno a tu proyecto que si es trabajadores aportan un montón de valor y que al final se convierten un poco en propietarios, ¿no? Totalmente. ¿Alguien más quiere añadir algo más? Yo no sé si tiene que ver directamente con los incentivos, pero sí que creo que hay un parámetro o hay algo a tener en cuenta en el desarrollo que es el tema de la sostenibilidad. No solamente a veces para poder conseguir un proyecto, mantener y ser estable en el tiempo, más allá de los incentivos que se den, también es necesario dotarles de una serie de medidas que fomenten la sostenibilidad, ¿no? O sea, que no solamente dependa, por ejemplo, como hemos visto proyectos como, por ejemplo, Axi, que dependía de crecimiento y crecimiento, o, o incluso lo que le pudo pasar a Uniswap en principio cuando apareció su SushiSwap de que por algún motivo no había incentivo, o sea, no existía una posibilidad de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Creo que es un detalle también importante a la hora de diseñar este tipo Sí, tener en cuenta a la hora de montar los incentivos. totalmente, y aquí Cruz diría varias cosas. Primero, que, claro, si tú das incentivos pero no estás creando valor y estás dando una parte de un negocio, al final, claro, acabas entregando una gran parte del proyecto sin haber creado nada de valor a largo plazo. Yo creo que la sostenibilidad, yo creo que de la que hablas, creo que se basa un poco en que esos incentivos al final estén relacionados con creación de valor, porque tanto en cuanto entregues menos parte de o sea, la parte de la empresa que entregues valga menos que lo que tú estás creando valor para la empresa, eso es sostenible, ¿no? Y, y yo creo que hay que ver un poco cómo de sostenibles hay algunos temas. Ahora el de Axi era un buen ejemplo. Yo creo que Axi ha creado mucho valor porque es una marca reconocida, porque hay un montón de... Pero creo que probablemente su token en concreto ha capturado poco, ¿no? Claro, Quizá por el... el modelo al final pues no tenía recorrido por eso, aunque haya un valor, no se ha conseguido por lo que tú dices. Porque se ha diluido tanto el token. Bueno, aparte es que había dos tokens. Había un token de utilidad que jugaba un papel un poco, como si dijéramos, de liquidez dentro de la economía de Axi, y había otro que era más, digamos, ¿no? el que era más el proyecto. Pues yo creo que por eso aquí es tan importante realmente, claro, si esos incentivos al final acaban devaluándose en valor, acaba el proyecto. Pero yo creo que, fíjate, ahora Axi ahora está relanzando el proyecto, yo creo que un nuevo diseño de tokens. Y yo diría que, bueno, es una empresa que ha llegado a facturar, creo que son 1.000 millones y que a día de hoy tiene mucha gente trabajando. Y si bien es cierto que yo creo que el diseño no era sostenible, yo creo que un valor de largo plazo sí que se ha creado y yo creo que a lo mejor con este nuevo rediseño sí que encuentran algo más sostenible, ¿no? Yo luego aquí, Jesús, además de la sostenibilidad, y yo sí he leído el artículo, lo que pasa que, bueno, pues tampoco sabía cómo plantearlo, pero al hilo de la conversación que lanza, a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la cuestión de la parametrización, ¿no? Al final, cualquier ecosistema muchas veces para tener en cuenta necesitamos tantas variables, o sea, si quisiéramos de alguna forma crear un algoritmo de algo y quisiéramos que tuviera en cuenta todos los parámetros que debería tener, pues muchas veces nos encontraríamos con cosas que realmente no son operativas, ¿no? Y al final tienes que buscar la optimización. Y en todo el diseño, de este tipo de estructura, una de las cosas que yo tengo sensación que faltan muchas veces son parámetros. No siempre, o sea, es imposible introducir todos los parámetros que nos hace, o sea, que existen dentro del proyecto, pero sí es cierto que gran parte de los problemas que se ven es por no tener en cuenta parámetros que son fundamentales. Y ahí es donde está la dificultad, como planteaban en el artículo, de hasta qué punto parametrizas para optimizar, ¿no? Hasta qué punto el parámetro 18 ya tiene sentido o es despreciable.
sea, para mí siempre eso ha sido un reto y algo muy difícil de tener en cuenta, ¿no? Hasta qué punto, los típicos problemas de física del colegio, ¿no? Hasta qué punto el rozamiento lo incluye, no lo incluye. O sea, ¿qué hace el modelo que tenga todos los parámetros para ser óptimo y a partir de qué momento ya todo lo que está añadiendo es despreciable? Bueno, aquí por pasar al siguiente punto, si quieres avanzamos, que va un poco en línea con lo que hablas. Bueno, a todo esto, por una reflexión que me queda pendiente era, fijaros que SushiSwap obligó a lanzar a Uniswap un token. No sé si... Y es verdad que toda la revolución que hemos visto un poco de DeFi es complicado explicarla, o por lo menos coincide. Yo creo que no es casual, sino que es causal. El hecho de que los tokens hacen que los proyectos de DeFi crezcan de una manera, como se llama, exponencial. Y justo el ataque de Sushi, que era un ataque realmente muy, muy duro para Uniswap, que realmente lo que venía a decir es, oye, esto que habéis hecho, quizá la comunidad tendríais que compartirlo con la comunidad y no solo ser un venture y tal. Yo no sé si Uniswap sin token habría sido capaz de mantener la comunidad o algo así. Es interesante, la verdad. Pero bueno, al final, fíjate, ahora ya no da tokens, aunque sí que es verdad que... Y al final del ataque del Vampire Attack, el ataque este vampírico que se llamó, o como se llamó, la realidad es que los dos proyectos, o sea, que el ecosistema se reforzó. O sea, que al final el hecho de que hubiera incentivos por ambas partes hizo que al final, de alguna manera, hubiera más gente. Pero bueno, eso es una reflexión interesante porque todo esto de que hablamos de tokenomics, al final hay muchas cosas que ya hemos aprendido o que por lo menos son cosas que han pasado y que se pueden analizar. Bueno, hablando con lo que decías tú, y de hecho, bueno, aquí hay dos reflexiones importantes de las que habla el artículo. Y una de las que habla es un poco de lo que hablas tú, de un poco de cómo optimizamos o cómo definimos de alguna manera esos sistemas de incentivos, ¿no? Y entonces, aquí había un ejemplo muy bueno que hablan. Bueno, luego hablaremos de la otra parte, que es si las blockchains, claro, cuando las blockchains son una especie de vida propia. Ahora hablaremos de esto, pero vamos a introducir primero este caso que explican, que está muy bien, y es que de alguna manera se le pone a un sistema de inteligencia artificial que puede definirlos o definir de alguna manera las estrategias, las puede ir definiendo un poquito de forma como si dijéramos con esa inteligencia, ¿no?, que va probando. Claro, lo que se le pide a esta inteligencia artificial es que produzca el máximo número de clips posibles, ¿no? Bueno, cuando hablamos de clips, pues son los clips estos típicos de las hojas, ¿no? Y entonces, claro, cuando se le dan tan pocas unos objetivos, como digamos, tan limitados, pues lo que hablaba un poco el artículo es de que, claro, que si le diéramos a esta inteligencia esa misión y esa inteligencia no se pudiera desconectar y solo le diéramos el objetivo de maximizar el número de clips, claro, podríamos llegar a la conclusión de que destruir la humanidad optimizaría ese objetivo, ¿no? Porque al final, de alguna manera, los humanos se podrían convertir en un elemento que en algún momento podría intentar desconectar el sistema, con lo cual era un riesgo. Claro, si tú quieres maximizar el número de clips y tienes algo que te puede en algún momento parar, pues sería un problema. Y aparte decía, claro, que los cuerpos humanos contenían muchos átomos que realmente pues, pueden convertirse en clips, ¿no? Y entonces decían, claro, que si solo le pusiéramos ese objetivo a esa inteligencia artificial, realmente probablemente matar a toda la humanidad estaría dentro de, pues digamos, de las estrategias más óptimas, ¿no? No sé qué pensáis de esta reflexión. Que no es muy a mí se me escapa, es demasiado friki, ¿eh? No te sé contestar. Bueno, aquí lo que habla al final también es que bueno, aquí ahora otras cosas importantes que hablan, y es que las blockchains realmente han llegado a un punto donde son una especie de vida. Claro, cuando hablamos de vida
hablamos de algo que supuestamente, hablamos de vida, es algo que se puede más o menos automantener, ¿no? Y que realmente, bueno, pues se puede, y que tiene una serie de acciones o actividad, ¿no? Las células desde el principio, pues lo que tenían básicamente era eso. Para entrar los primeros seres o sistemas que consideramos que pudiéramos asimilar a la vida, pues son sistemas realmente al final que son autosuficientes y que pueden de alguna manera y que nadie puede parar. Entonces, una de las reflexiones también que hablaba aquí es si Bitcoin realmente era una especie de vida rebelde, ¿no? O de sistema imparable que se podría convertir en una, ¿sabes? Que realmente podríamos estar ante sistemas programados que pueden realmente a no poder parar a nadie, ¿no? Esto sería un poco esas películas que veíamos en los 80-90, de estos sistemas de inteligencia que se volvían locos y que acaban con la humanidad, ¿no? Es verdad que estamos ante sistemas que son difíciles de parar y como al final los incentivos en el corto plazo es de gente que está realmente poniendo ordenadores por lucrarse, pues es posible que no haya, que en el corto plazo no haya un incentivo de que nadie los apague, ¿no? No sé qué pensáis esta conclusión un poco del artículo. Estas dos conclusiones, un poco esta especie de nuevas vidas o nueva especie de vida que se han creado con estos protocolos y luego pues esa un poco, diríamos que esa dificultad un poco entre lo que se quiere conseguir, ¿no? Y luego las cosas o las estrategias que se siguen. Por mi parte, a mí me hace o sea, me viene la reflexión de lo que está suponiendo, o sea, del sistema tradicional económico, que son tres patas, ¿no? El terreno, la fuerza de trabajo y la inteligencia, creo recordar, ¿vale? Sin embargo, ahora estamos viviendo un nuevo sistema económico, ¿no? Voy un poco hacia lo que querías decir, Jesús, hacia el tema de la vida, ¿no? Entonces, al final, si unas máquinas van a suplir la fuerza de trabajo, ¿vale? El campo del terreno y el espacio ya no va a tener sentido. Y ahora vamos a vivir, efectivamente, yo para mí sería la infraestructura tecnológica, cualquier blockchain, capa 1, capa 2. Y la inteligencia va a ser suplida por sistemas artificiales. ¿Dónde va a estar nuestro rol? ¿Vale? Entonces, vamos a ser un agente externo porque tampoco vamos a tener capacidad de decisión porque eso una DAO casi lo podrá montar, ¿no? De manera con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rol, ¿no? A partir de ahora, si esto sigue creciendo y sigue, no creciendo, sino sigue acumulando valor, ¿vale? Económicamente, en términos económicos, ¿de acuerdo? Entonces, me parece la reflexión muy interesante hacia esa línea, ¿vale? Pero yo me voy hacia la línea financiera. No sé cómo lo ves tú, Jesús. Sí, yo aquí lo que veo es que al final tenemos el riesgo que podamos crear sistemas que son como si dijéramos que definen incentivos que en el corto plazo todos estamos como si dijéramos, o sea, o que nos predisponen a hacer algo que van en una línea que a lo mejor en el largo plazo no son correctos. Entonces, eso realmente es algo. Realmente Bitcoin no hace nada incorrecto, pero imagínate que el día de mañana, no sé, el sistema pudiera hacer algo incorrecto, ¿no? O creamos. Claro, no hay, los incentivos que ahora mismo tiene el sistema es de poner un ordenador y ganar dinero. Entonces, claro, habría que decir que nadie de todo este ecosistema del mundo esté dispuesto a poner un ordenador para mantener eso, ¿sabes? Entonces, bueno, es interesante un poco y la parte financiera que decías tú, es verdad que cada vez vamos a cosas más complejas, incluso sistemas que van a tener, ahora se programan, pero como el día de mañana tienen capacidad de alguna manera de irse modificando, ¿no? O irse optimizando, ¿no? Ellos mismos. Y esa optimización, pues, estará en función de los parámetros que definamos como objetivos finales. Entonces, de ahí lo importante que sea cómo definimos esos parámetros, ¿no? Sí, y fíjate, y lo enlazo con un comentario que ha hecho un comentario, que es el tema de sostenibilidad. Me voy al término ESG. Esto nos permite, como nos permite programar y reajustar cosas,
al final hacer algo mucho más sostenible, pero a nivel de las 5 dimensiones, puede ser interesante, ¿no? Pero que son cosas que ahora mismo en la economía y sistema financiero tradicional cuesta verlo, ¿vale? Mucho más subjetivo. En fin, son este tipo de cosas a mí las que me vienen, pero yo que soy un poco rarito. No, y yo creo que, fíjate, por ejemplo, que una de las cosas que hablaban también, y unos ejemplos que a mí me gustaban mucho, que yo creo que lo ponía la gente de GitHub, era que, no sé si has visto eso, es que al final, de alguna manera, el Amazonas se tala porque es muy fácil, o sea, lo fácil realmente es coger una madera y eso venderlo, ¿vale? O sea, a día de hoy el incentivo de talarlo es muy claro. O sea, cualquiera puede ir al Amazonas, talar un árbol y esa madera llevarla a un sitio y que alguien le pague algo por eso. Sin embargo, el incentivo de mantener un árbol vivo, que realmente tiene, como sabemos, un gran beneficio para la humanidad, ¿no? Que es que todo eh, ese oxígeno y toda esa, ¿cómo se llamamos? Esa labor que hace todo lo que es los árboles. Pero claro, eso no hay un incentivo fácil. O sea, no hemos definido cómo se llama un incentivo que pudiera realmente hacer que alguien que cuida un árbol tuviera a lo mejor incluso ganara más que el que lo está talando, ¿no? Entonces, creo que también esta parte, desde el punto de vista de ESG, si somos capaces realmente de crearlos o dar incentivos por las cosas correctas, creo que estamos probablemente una de las cosas que más pueden impactar, ¿no? en la sociedad, porque al final el que roba lo hace porque existe un incentivo y es que básicamente robar es rentable, ¿no? Súper interesante, ¿eh? Me está viniendo con tus palabras fíjate, porque es acto, o sea, es el tema del acto-consecuencia, ¿no? Tú generas un acto y con el tema del árbol. Tú a corto plazo ves el dinero porque cortas el árbol y recibes incentivo. En cambio, si tú dejas vivir y cuidas ese árbol, estás generando un incentivo a medio plazo, que tú posiblemente no lo veas. Entonces, pero sí, fíjate estos sistemas que son autoprogramables y que puedes trasladar flujos de caja futuros al presente, ¿vale? Si tú pudieras consolidar esas consecuencias en determinadas cosas, incentivos y demás, estás ya generando un cambio que no se puede dar en el mundo tradicional. Entonces también eso es interesante. Imagínate que un político, pudiéramos medir a los políticos con las consecuencias de sus decisiones, no a un año, ¿vale? Que su época o su periodo electoral, ¿no? O de su electo, sino mucho más allá, 10 años. Entonces eso sería también súper interesante. En fin, me estoy volviendo loco, ¿eh? Con estas cosas. De hecho, fíjate, lo que sería A interesante y esto, eso. Sí. Que no sé qué quería hablar. sí, a esto me refería yo, Marcos, antes con lo de parametrizar. Al final, lo que dice Jesús, tú solamente ves el incentivo del árbol, pero no ves el valor económico, por ejemplo, de lo que supone no tener oxígeno. Entonces, uno de los grandes problemas, la medicina en la Edad Media, o sea, yo en una conferencia me llamó muchísimo la atención, en la Edad Media literalmente había una curación que era, un poco escatológico esto, pero introducir aire por el ano. ¿Por qué? Porque había un conocimiento, o sea, una falta de conocimiento que hacía pensar que por ahí se podía solucionar determinados problemas médicos. Y al final, todas las acciones que realizamos están basadas en falta de parámetros, en simplificar los parámetros y, y todas las consecuencias que hace que no valorarla, pues nos hagan no pensar en las consecuencias. Y ahí es donde está la clave, la optimización de eso. Pero también incluso creo que más que a lo mejor la gente, aunque pueda pensarlo, la realidad es que no hay tecnología que le permita a esa persona tener ese incentivo. Medirlo. Medirlo y Claro. luego tener incentivo. O sea, el que cuida el árbol y alguien y es responsable de esa zona y ha demostrado de alguna manera que lo está cuidando, que tenga ese ingreso, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? O para poder comprarse lo que quiera. Creo que ahí es donde creo que los sistemas estos podemos intentar con estas arquitecturas, que son realmente arquitecturas pues para crear estos sistemas de incentivos donde podemos realmente cambiar un montón de cosas. Yo creo que ahí es donde la tecnología sí que ayuda a que esto pueda pasar, ¿no? Totalmente. Y en ese sistema de incentivos, yo creo que uno de los grandes hándicaps es el de los oráculos.
¿Cómo introducir? Porque una de las mayores potencias que podría generarse con blockchain es automatizando esa entrada de parámetros con oráculos que sean fiables. Y a raíz de ahí, o sea, ¿qué pensáis acerca de eso? Porque yo creo que es una de las claves, precisamente para poder meter esa serie de incentivos. Del que cuida el árbol, del que hace una determinada cosa. Yo o sea, estaba pensando lo mismo, pero no desde el término oráculo, sino desde mecanismos IoT, que quizás al final aporta un dato objetivo. Pues el oráculo hay veces que es una interpretación y tiene un porcentaje de subjetividad, pero determinados, o sea, yo creo que la tecnología está avanzando a toda pastilla y podemos medir todo, ¿no? En este caso, yo qué sé, en el caso del árbol, pues a lo mejor sería medir el CO2 porcentual que reduce, yo qué sé. Pero siempre hay algún tipo de sensorización y ya lo ideal sería que se indexara directamente el dato en la blockchain, ¿no? Para poder trabajar sobre ello. A mí me viene esa reflexión, ¿no? De hecho, fijaros una cosa, y habláis antes de política, también es muy interesante, porque al final deberíamos realmente, más que votar a ideas políticas o a, nos digamos, a ideologías, ¿no? Deberíamos votar resultados, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Al final tenemos que decidir entre, oye, que haya más igualdad o que haya menos, o que haya más paro o que haya menos paro y haya más... o sea, no, eso quizás sería un poco... O sea, que haya, por ejemplo... O sea, que podemos intentar ir a cosas, o sea, que se gaste más en salud, o se gaste más en research, o se gaste más. O sea, creo que podemos, de alguna manera, también definir un poquito como, o sea, qué optimizamos. No es lo mismo, por ejemplo, optimizar por generación de riqueza. Oye, vamos a optimizar que esta sociedad, por ejemplo, imagínate, cree el mayor número de pan posible, o por cierto, vamos a optimizar que nadie esté sin trabajo, ¿no? Son dos resultados diferentes, porque puede ser que nadie esté sin trabajo, pero creemos menos panes, o puede ser que muy poquita gente tenga pan, pero luego el pan, haya tanta producción de pan que prácticamente el pan le llega a todo el mundo. Entonces, yo creo que al final deberíamos también en política intentar votar más por resultados, por cuáles son los resultados, o cómo es la sociedad que queremos, que por ideologías, ¿no? Porque al final muchas veces nos están contando cosas que luego realmente los resultados acaban siendo al contrario, ¿no? De lo que parecía la ideología, ¿no? Defender, ¿no? Pero fíjate, yo ahí a ese nivel creo que sí hay una parte, no sé si es social, cultural, del momento. Hace 20 años, en general a nivel mundial, se valoraba en política mucho más la gestión. Y precisamente una de las consecuencias, una entre muchas más, de lo que ha generado el tener mucha información, es que ya no se valora tanto la gestión porque la gestión se ve a largo plazo, volvemos a lo de antes, medir, parametrizar. Y sin embargo lo que se valora más es lo que ha pasado, lo inmediato. La política, o sea, a día de hoy, puedes pensar España, pero puedes irte a cualquier país o a la mayoría de los países. En política no se miden resultados de gestión. Se miden otro tipo de circunstancias. La De hecho, política a fíjate, día de hoy no. al final son tan potentes los incentivos a corto plazo, es decir, que me den 400 euros o entre 150 euros, son tan potentes estos incentivos que acaban siendo lo que declinan un poco tu intención de voto. Que acaba Claro, siendo una mala estrategia, porque al final, oye, pero eso no era antes así. Lo que no tengo claro es por qué hemos llegado a eso. Pero en los años 90, 2000 no era así. La política se basaba más en gestión. La política tiene un mal endémico que es el hecho de los ciclos cortos de mandato. Y los ciclos largos tampoco que sean más positivos, pero claro, cuando tiende, y lo podemos ver en España, ¿no? Los últimos 5 años, ¿cuántas elecciones, cuántos procesos electorales ha habido? El político tiene que gestionar para poco tiempo y eso es muy complicado. y fíjate, hay varios procesos también que aquí también tienen que ver con incentivos. Es decir, si tú al final, claro, si a ti como por partido en el poder dar un incentivo de 50 euros es lo que realmente te hace ganar votos, pues al final inevitablemente tú optimizas por conseguir votos, ¿no? Si, por ejemplo, también tenemos un estado donde por votar a tu región, pues también te dan más, ¿sabes? Tu región acaba cogiendo algo más, ¿sabes lo que digo?
pues también acabas optimizando también de alguna manera, por lo que te genera más corto plazo, o sea, lo que te genera un incentivo más evidente, ¿no? Y creo que al final, como dices tú, va en contra un poco de, a veces, la buena gestión y o sea, el que realmente tu decisión de voto debería ir en función de cuánto se crea de riqueza en general a largo plazo, ¿no? O cómo es sostenible esa creación de riqueza. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, si queréis añadir un poco más, por ir cerrando un poco ya este primer debate, pero bueno, la idea un poco es, y ya lo veremos un poco, sobre todo en el tema de todo el curso, es que realmente los incentivos van a ser una parte muy importante del diseño de sistemas económicos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde realmente donde realmente se va a emplear mucho tiempo, ¿no? En saber qué actores hay en este ecosistema, cómo se les puede remunerar, cómo esa remuneración luego radica en creación de valor, y bueno, cómo son los sistemas más sostenibles y cuáles son los que también, siendo sostenibles, incentivan a, a que la gente realmente aporte valor, ¿no? Aporte tiempo. Al final, si os dais cuenta, las empresas al final acaban siendo cada vez más. Antes quizá a lo mejor había más un componente más de capital. Antes el que, en el mundo industrial, por decirlo así, la fábrica o el que ponía el capital para hacer la fábrica, pues probablemente era lo más importante, ¿no? O lo que más. Pero a día de hoy las empresas en un entorno tan digital, lo más importante probablemente sea la inteligencia, ¿no? O las personas que tienen esa empresa. Entonces aquí cada vez más importante realmente ser atractivo, ¿no? Para el capital humano, ¿no? Y yo creo que estos proyectos, y yo creo que casi todos los que podemos ver en cripto que han funcionado muy bien, generalmente han atraído mucho capital humano, ¿no? Yo creo que Ethereum es un caso claro, que ha traído mucho capital humano. Fíjate que yo creo que Bitcoin a día de hoy, y ahí es una reflexión importante, creo que ya no tiene unos incentivos más allá de los puramente financieros en cuanto a máquinas, pero creo que quizá no hay un sistema de incentivos tan claro para seguir añadiendo valor al sistema, aunque bueno, es verdad que esa arquitectura pues no quiere ser o no quiere ser muy sólida en el sentido de no tener nada de cambios, por lo cual tampoco a lo mejor tiene sentido incentivar que eso cambie, pero también, bueno, pues implica que va a traer menos capital humano, ¿no? Sino que traerá más capital financiero, ¿no? También hay que traer cierto capital de inteligencia en tanto en cuanto tú tienes que mejorar esas granjas de minería o esos microchips que están, como si dijéramos, optimizados para este proceso de cálculo. Pero bueno, en la parte quizá más de expresividad tecnológica o de tal, quizá no atraigas a tanto, o de capacidad de desarrollar sobre esa red. Quizá a día de hoy, a lo mejor lo vemos el día de mañana en redes que se apoyan en Bitcoin y puedan hacer cosas, pero a día de hoy creo que no tiene tan claros esos incentivos, ¿no? Para traer todo ese capital intelectual a seguir desarrollando ese proyecto, ¿no? No sé qué pensáis. Venga, unas últimas reflexiones y ya cerramos, que estamos justo ya 54. A mí todo lo que está pasando con USDC me genera ciertas dudas sobre realmente el camino hacia el que vamos con respecto a la descentralización. Y después de que se ha abierto la veda, tú decías el otro día, y creo que es totalmente así, se ha abierto una veda muy importante a la capacidad de censurar, y no sé hasta qué punto, no lo tengo claro, no me veo con conocimiento como para saber hasta qué punto Bitcoin puede ser una solución ahí o no tiene nada que ver.
Yo creo que Bitcoin para seguir manteniendo. es mucho más incensurable, por supuesto. Yo lo veo mucho más así, aunque no es tan claro, porque yo creo que se podría en algún momento hacer un mapa de dónde se consume más electricidad. O sea, no es tan claro que, pero digamos que debería tener un poco más. Pero yo creo que esto lo que hace lo que para mí ha hecho USDC es ha preparado al sistema para hacer todavía más descentralizado. Porque una cuestión que a veces olvidamos, porque son esas cosas que solo importan cuando tenemos problemas, creo que sin haber hecho un crash ha puesto sobre la mesa lo importante que es la descentralización. Y creo que ahora el ecosistema lo veo mucho más preocupado por la descentralización que lo veía hace un mes. Yo creo que el tema del USDC lo que ha puesto en valor es que podemos considerar que un sistema va a ser no censurado en tanto en cuanto sus miembros realmente así lo quieran. Porque el que diferentes plataformas estén bloqueando ciertas direcciones de wallets, lo que te indica es que esos entes, hasta tanto no sintieron algún tipo de temor, estaban participando en igualdad de condiciones dentro de la mentalidad de la no censura. Pero al momento de ver que tenían alguna posibilidad de ser sancionados, quisieron actuar proactivamente y aplicaron la censura. O sea, el miedo aquí es libre, ¿no? Yo creo que el ecosistema había relajado un poco esa, como si dijéramos, búsqueda de la descentralización más pura, ¿no? Y yo creo que se estaba de alguna manera, diría que minimizando el riesgo de centralización que podían meter cosas como, por ejemplo, USDC. Y sí que es un tema que MakerDAO se hablaba mucho, pero quizá no era algo que realmente se intuyera como que fuera a pasar, ¿no? Yo creo que está puesto en la mesa y pese a que yo creo que el ataque de USDC probablemente va a tener impacto, pero creo que va a tener más impacto por lo que puede llegar a pasar que por lo que yo creo que van a llegar a hacer estas entidades, que ya está siendo duro, pero que es que podría haber sido mucho, mucho más profundo. O sea, a día de hoy podríamos, o sea, USDC o cualquier de estas, podría haber, por ejemplo, prácticamente tirado, o sea, bloqueado MakerDAO, haberlo hecho insolvente. Que probablemente no lo haga, pero el hecho de que pueda hacerlo, creo que pone en manifiesto que quizá hay riesgos de descentralización que quizá no estaban abordando. Una cosa, porque habláis de ataque de USDC. Sí, lo que decía un poco es que si realmente al final, por ejemplo, a día de hoy, Circle o el gobierno americano decide bloquear todos los USDCs que hay en MakerDAO, porque imagínate, han venido muchos de protocolos de DeFi y aunque solo fuera un 20 o un 30%, ¿sabes? Que hayan pasado, por ejemplo, por Tornado, eso no lo soportaría un MakerDAO, o sea, prácticamente sería. Y esto... Sí, entiendo, pero yo no veo como un ataque de USDC, yo realmente lo entiendo como la regulación ha apretado a Tornado Cash, haya Tornado, y entonces, claro, los protocolos han tenido que posicionarse, decir, bueno, los protocolos de las empresas, ¿no? Y entonces han tenido que decir, bueno, ¿hacemos caso al regulador o somos puristas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Liquidity, eso no podrían hacerlo. En el caso de Liquidity no podrían hacerlo. Exacto. Es que ahí no, es que justamente, yo no sé si recordáis, una semana antes del drama de Tornado, yo puse un comentario en el grupo que hablaba iba por aquí los tiros, ¿no? Es decir, que realmente la gran innovación es la tokenización y no la descentralización, cuando la descentralización es el reto, o sea, es el reto, es un poco el objetivo final, ¿no? Pero y creo que esta vez se confunde, ¿no? Que dices, lo que se ha innovado aquí es esto, la tokenización, que sirve para crear Fíjate, yo creo que Alex te diría que sin la descentralización esto no habría llegado hasta el nivel que ha llegado. Porque yo creo que el intento a ver, no, pero termina. Digo que habría sido,
yo creo que Bitcoin no habría estado a cabo ilegal. O sea, cualquier tipo de protocolo de estos, yo creo que si hubieran sido capaces de abordarse o de tener un claro agente al que meter miedo, creo que si no hubiéramos tenido sistemas tan descentralizados, creo que no habríamos llegado hasta ese punto. Y de hecho, a día de hoy, el problema que hemos tenido es que USDC realmente se ha ido expandiendo por todo el ecosistema, siendo un agente realmente muy atacable. Sí, pero a ver, si ordenamos un poco, o sea, primero está la tokenización, están las redes distribuidas, y es cuando existen las redes distribuidas cuando se decide, oye, podemos hacer dos tipos, unas que sean públicas y otras que sean privadas. Entonces, es cuando se apuesta por las dos, evidentemente, pero el reto está en que sean descentralización máxima, ¿no? Pero yo lo único que digo, yo no voy en contra de la descentralización, para que no sepa, yo efectivamente estoy todo descentralizado, pero que a veces veo que confundimos, entonces se generan unos relatos que confunden un poco cuando pasan cosas como lo de USDC, ¿no? Totalmente perfecto. Al final tú también, y después te has dicho, claro, Bitcoin no hubiera llegado donde ha llegado sin la descentralización. Bueno, Bitcoin ha llegado donde ha llegado porque durante muchos años se ha vendido en exchanges centralizados, por ejemplo. Y porque muchos institucionales centralizados se están comprando. O sea, al final, yo un poco, y lo enlazo con lo que estamos hablando ahora, yo creo que tiene que haber una infraestructura pública, y si el dinero es infraestructura pública, tiene que haber esta infraestructura pública. Si una red de programación, de smart contracts como Ethereum, es una infraestructura pública, hay que crearla. O sea, todo lo que genere grandes consensos de que genera valor para la comunidad, pues está de acuerdo. Pero tratar de eliminar, solamente un poco para cerrar, tratar de realmente ser puristas y transformarlo todo en estandarizado, viendo la política y viendo cómo se cortan los bosques y viendo cómo están abandonados, no la Amazonas, sino viendo los incendios por el abandono de los bosques, porque, etcétera, pues, o sea, creo que habrá que convivir un poco, ¿no? Sí. Yo fíjate que lo normal hubiera sido aquí pedirle a Ethereum que publicara esos contratos inteligentes. O sea, pero eso no lo pudieron hacer. O sea, realmente aquí lo normal hubiera sido realmente no ir contra USDC, sino ir contra Tornado Cash. El problema es que Tornado Cash no se puede parar. Exacto. Eso porque es un bien común. Sí. Y porque es un bien común que no puedes ir a Vitalik, oye, Vitalik, quítame estos programas. ¿Sabes? Bueno, ahora han ido contra el desarrollador de Tornado Cash. Vale, pero por ejemplo, a Aave también en el front, vale que tú puedes operar con el smart contract directamente, bueno, pero Aave también ha cedido a la presión, digamos, ¿no? Claro, pero fíjate, aquí es donde te das cuenta, Alex, en qué niveles pueden, o sea, qué cosas sí que pueden ceder a la presión y cosas no. Y aquí es donde realmente empiezas a entender qué elementos realmente a día de hoy pueden pararse. Porque efectivamente en Aave se puede parar la interfaz de web, pero probablemente los contratos inteligentes te diría que quizás eso no se pueda parar. A lo mejor sí, porque a lo mejor tienen una clave que puede modificarse y podría a lo mejor decidir, por ejemplo, que el de Aave, que oye, actualiza todos los smart contracts y párame todo eso. Pero creo que sí, que aquí es donde realmente empezamos a ver qué realmente es descentralizado o no y qué no. Y yo creo que aquí es donde vamos a ver. Yo creo que USDC va a perder mucho. De hecho, ya ha perdido creo que 10 millones y probablemente pierda 10 billions y creo que va a perder más. O sea que. Oye, dejamos ya todo esto. Muchas gracias, Alex, por los comentarios. Cruz, Marcos, Franklin, Raúl y todos. Y nada, os invito a que la semana que viene estéis también el lunes, que os leáis el siguiente artículo, que es muy interesante porque justo es de descentralización en profundidad y se habla justo un poco de cuáles son los puntos de descentralización, los 3 pilares de la descentralización. Y creo que es un artículo que yo disfruté mucho y yo os recomiendo que leáis y podamos comentar luego para sacarle un poquito más de miga. ¿Vale? Pues muchas gracias.